La mujer en el bosque, Vandana Shiva. Aranjani, el bosque como principio femenino. Los bosques siempre han sido el centro de la civilización india. Aranjani, la diosa de los bosques, ha sido adorada como fuente primordial de vida y fertilidad, y el bosque, como comunidad, es considerado modelo de evolución para la sociedad y la civilización. La biodiversidad, la armonía y la capacidad de los bosques de sustentarse por sí mismos son principios organizativos que han servido de guía a la civilización india Aranya Samskriti, cuya traducción aproximada sería cultura del bosque. No fue un estado primitivo, sino una opción consciente. Según Rabindranath Tagore, la peculiaridad de la cultura india consiste en haber definido la vida que se desarrolla en los bosques como una forma suprema de evolución cultural. En su obra Topovan, escribe, empieza cita, la civilización occidental contemporánea está edificada sobre la base de ladrillo y madera, está enraizada en la ciudad. En cambio, la civilización india toma como fuente de regeneración material e intelectual el bosque, no la ciudad. Las mejores ideas de la India provienen de los hombres que han estado en comunión con los árboles, los ríos y los lagos, alejados de la multitud. La paz de los bosques ha contribuido a la evolución intelectual del hombre. La cultura de los bosques ha dado pábulo a la cultura de la sociedad india. Esta cultura, nacida en los bosques, ha recibido la influencia de los diversos procesos de renovación de la vida que están siempre funcionando en el bosque, que cambia de aspecto, sonido y aroma de una especie a otra, de una estación a otra. De este modo, el principio unificador de la vida en la diversidad del pluralismo democrático se convirtió en la máxima de la civilización india. Los pensadores indios no estaban encerrados entre ladrillos, madera y hierro, sino rodeados por la vida del bosque y unidos por ella. Para ellos, el bosque fue un refugio y fuente de alimentos. La íntima relación entre la vida humana y la naturaleza se transformó en fuente de conocimiento. En este sistema de conocimiento, la naturaleza no estaba muerta e inerte. La experiencia de vivir en el bosque permitía apreciar adecuadamente que la naturaleza viviente era la fuente de luz y de aire, de alimento y de agua. Se acaba cita. Se veneraba la naturaleza como fuente sagrada de vida y la evolución humana se medía en función de la capacidad del hombre para combinarse intelectual, emocional y espiritualmente con los ritmos y formas de ésta. Fue así que los bosques generaron una civilización ecológica, en el sentido más fundamental de armonía con la naturaleza. Este conocimiento, nacido de la participación en la vida de los bosques, constituyó la sustancia no sólo de los aranyakas o textos del bosque, sino también de las creencias cotidianas de las sociedades campesinas y tribales. El bosque, como expresión más acabada de la fertilidad y productividad de la tierra, se simboliza también en forma de madre tierra, como Vana Durga, o sea, diosa de los árboles. En Bengala se asocia a esta diosa con el árbol Sheora, Tropis aspera, con el sal, Shorea robusta, y con el Asvatá, Ficus religiosa. En Comilla, esta diosa recibe el nombre de Bamani, y en Assam es Rupeswari. En especial las culturas populares y tribales rinden culto a los árboles y bosques como Vana devatas, es decir, deidades de los bosques. El árbol sagrado representa la imagen del cosmos, símbolo de eterna fuente de fertilidad cósmica. La Madre Tierra, como Madre Suprema, dice, empieza cita, oh dioses, alimentaré al mundo entero con vegetales, sustento de la vida, que crecerán de mi cuerpo en un tiempo de abundantes lluvias. Seré famosa entonces sobre la tierra de Shakambari, diosa que alimenta las hierbas, y en ese mismo tiempo mataré a la gran Osura, llamada Durgama, personificación de la sequía. Cierra cita, Devi
Mahatmya. Las selvas y bosques sagrados fueron creados y mantenidos en toda la India como respuesta cultural para protegerse a sí mismos, dice Pant acerca del Himalaya. Comienza cita. Existía un sistema natural de preservación. Casi todas las cumbres de montañas están dedicadas a alguna deidad local, y los árboles del lugar y de los alrededores son tratados con mucho respeto, de modo que nadie se atreve a tocarlos. También existe entre la gente la convicción de que cualquier persona que corte un árbol debe plantar otro en su lugar. Se cierra cita. Todas las religiones y culturas de Asia Meridional están enraizadas en los bosques, y no por miedo e ignorancia, sino como su concepción ecológica. Dice Myers, empieza cita. En contraste con las creencias populares de las regiones templadas, que suelen considerar a los bosques lugares oscuros y peligrosos, la percepción tradicional que se tiene de estos en los trópicos húmedos es que transmiten un sentido de íntima armonía, donde personas y bosques comparten una vida común, fuente primordial de concordancia entre el hombre y la naturaleza. Termina cita. Para las tribus de la región central en la India, el bosque es el contexto y condición de la supervivencia. El Moa Basia latifolia es un árbol especial para los pueblos tribales de Chhattisgarh, de Santal, Parganas, Bastar y Satpuras. Es un árbol grande, de hojas caducas, de tronco corto y ramaje extendido, con corona grande y redondeada, uno de los más importantes de la India. Las mujeres recogen las carnosas corolas de sus flores, que se comen crudas, cocinadas o secas, molidas y mezcladas con harina para hacer tortas, y se destilan para hacer una bebida alcohólica. Los integrantes de las tribus utilizan el espeso aceite blanco que se extrae de su semilla para cocinar y quemar, y lo venden para la elaboración de margarina, jamón y glicerina. El árbol jamás se corta debido al enorme valor de sus flores y frutos. Aun cuando los bosques se talan para utilizar la tierra para cultivo, los árboles Moa se preservan cuidadosamente y se ven dispersos en las tierras de labranza mucho tiempo después de la tala. El árbol comienza a dar flores y frutos a los 10 años y produce unos 40 kilogramos anuales de flores. En 1897 y 1900, años de mucha hambre en la región central de la India, el profuso florecimiento del moa fue para los pueblos tribales un seguro contra el hambre. No es sorprendente entonces que para los habitantes de los bosques de esta región el moa sea el árbol de la vida. Es tradicional en el pueblo de la India el reconocimiento de que la supervivencia humana depende de la existencia de los bosques. De este modo surgió un conocimiento sistemático de los ecosistemas de las plantas y de los bosques, y se formularon principios informales sobre la gestión de los bosques. Se suele decir que la silvicultura científica y la gestión científica de los recursos forestales de la India comenzaron con los ingleses. Esta afirmación solo se puede justificar históricamente si se acepta que la moderna ciencia patriarcal de Occidente es la única ciencia válida. En las antiguas tradiciones indias, el conocimiento científico del reino vegetal se hace patentemente en términos de Vrikshayurveda, que significa ciencia del tratamiento de las enfermedades de las plantas, y Vanaspati Vidya, o ciencia de las plantas, mientras que muchos textos antiguos se denominan Aranyakas, textos de los bosques. Nacida en los bosques, la silvicultura indígena no se limitaba a concebir a los árboles tan solo como madera.
Los apreciaba desde una perspectiva multifuncional, apuntando a la diversidad de formas y funciones. Por ejemplo, el célebre diccionario Namalinga-Nusasana, conocido corrientemente como Amaracosa, contiene una serie de palabras para nombrar al árbol, y cada una de las cuales lo describe desde el punto de vista diferente. Esto contrasta con la tradición occidental en materia de administración forestal, que ve al árbol en primer lugar en función de su biomasa leñosa. A continuación, algunas palabras de Amaracosa, el diccionario que contiene una serie de palabras para nombrar al árbol. Nombre de sánscrito como principio y descripción funcional después. 1. Vraksha, el que se tala. 2. Mairuja, el que crece en la tierra. 3. Saki, el que tiene ramas. 4. Padapa, el que absorbe agua por sus raíces. 5. Tarú, aquel bajo el cual la gente toma el fresco. 6. Agama, el que no se puede trasplantar. 7. Palasi, el que tiene hojas. Termina cuadro. La propia vegetación está dividida en diversas categorías. Caracas, por ejemplo, clasifica árboles y plantas en 4 tipos. A. Vanaspati, los que solo dan frutos. B. Vanaspatia, los que dan frutos y flores. C. Osadi, los que mueren al madurar sus frutos. D. Virudi, arbustos. También se establecían distinciones entre los bosques naturales y los artificiales, lo que hace pensar que la forestación y la regeneración realizada a través de la plantación de árboles siempre fue considerada importante para renovar la riqueza de la región. Esta tradición de considerar árboles y plantas como seres vivos la han perpetuado hasta nuestros días eminentes hombres de ciencia indios, como J. C. Bose, quien realizó detallados experimentos para demostrar, abro cita, que la pretensión del hombre y de los animales de una indiscutida superioridad sobre sus hasta ahora hermanos vegetativos no resiste la prueba de una observación minuciosa. Estos experimentos nos acercan a las plantas mucho más que lo esperado. Comprobamos que no son una simple masa de crecimiento vegetativo, sino que cada una de sus fibras está llena de sensibilidad. Estamos en condiciones de registrar los latidos de la vida palpitante que hay en ellas y verificar que estas pulsaciones dependen de las condiciones de vida de la planta y cesan con la muerte del organismo. En este sentido, hay muchos otros. Las reacciones vivas de las plantas y las de los hombres son semejantes. Se cierra cita. La obra etnobotánica de las distintas tribus de la India también pone al descubierto el conocimiento profundo y sistemático que éstas poseen de los bosques en que habitan. La diversidad de alimentos de origen forestal utilizados en la India parte de ese conocimiento. En la India meridional, un estudio realizado entre los oligas de las colonias Belirajan en Karnataka demuestran que dichos nativos disponen de 27 variaciones de especies foliadas para consumir como verdura en diferentes épocas del año. También una gran variedad de tubérculos, hojas, frutas y raíces con propiedades medicinales. Un joven analfabeto de la tribu Irula, de un pueblo cercano a Kotagiri, identificó 37 plantas diferentes y expresó los nombres en Irula, así como sus aplicaciones. En Madhya Pradesh, si bien el arroz, Oryza sativa, y los mijos de grano pequeño, Penicum miliaceum, Eleucine, Coracana y Paspalum scroiculatum
son elementos básicos de alimentación en los pueblos tribales. Casi todos complementan su nutrición con semillas, granos, raíces, rizomas, hojas y frutas de numerosas plantas silvestres que abundan en los bosques. Grigson señalaba que el hambre nunca ha sido el problema en Bastar, ya que las tribus siempre han podido obtener la mitad de sus alimentos de los innumerables productos comestibles de los bosques. Tiwari preparó una lista detallada de especies de plantas silvestres que comen los pueblos tribales de Madhya Pradesh. Enumera allí 165 árboles, arbustos y plantas trepadoras. La primera categoría que menciona contiene una lista de 31 plantas cuyas semillas se comen luego de tostadas. Hay 19 plantas cuyas raíces y tubérculos se ingieren luego de un proceso de cocción. Con 17 de ellas se hacen jugos para tomar frescos o fermentados, 25 cuyas hojas se comen como verduras y de 10 se comen los pétalos cocidos. Hay 63 plantas cuyos frutos se comen crudos, preparados, tostados o en escabeche. Hay 5 especies de ficus que brindan higos a los habitantes de las zonas boscosas. Los frutos del arbusto espinoso Pizzelobium dulce, Inga dulcis, son los predilectos de los habitantes de la región. Por su parte, los sépalos de mowa se comen con gran avidez y se fermentan para elaborar licores. Las moreras, Morus albas, dan sus frutos tanto a los hombres como a los pájaros. Asimismo del ver, Sisyphus mauritiana y Sisyphus oenoplia, nacen frutas deliciosas que los habitantes de las selvas han comido desde la era mesolítica. En las regiones donde la forma de organización no es tribal, los bosques suministran alimento y otros medios de subsistencia, porque aportan importantes insumos para la agricultura, preservan los recursos geológicos e híbridos y generan forraje y fertilizantes orgánicos. Las prácticas silvícolas indígenas sacan en forma sustentable y renovable el máximo provecho de toda la diversidad de las formas y funciones que poseen los bosques y los árboles. Este conocimiento colectivo de la silvicultura se transmite de generación en generación a través de la participación en los procesos de renovación forestal y de la obtención del sustento del ecosistema forestal. Tanto en las economías cuya base es el bosque como las economías agrícolas, la mujer es la principal encargada de usar y administrar lo que éstas dan. En el Himalaya, región cuya economía agrícola sigue utilizando predominantemente el forraje que se saca de los árboles, las mujeres ancianas instruyen a los y las jóvenes en el arte de podar y recoger los productos del bosque. También en otras regiones, los ciclos y las prácticas de la poda evolucionaron para lograr la máxima producción. Como la cosecha de alimentos y la recolección de forraje ha sido fundamentalmente una tarea de la mujer, ésta ha desempeñado una función preponderante de la administración y renovación de la diversidad forestal. Su tarea era complementaria a la de los hombres. No se excluía a la mujer del dominio público y común de los bosques, de la fundamental importancia para sustentar la vida en el dominio privado, la casa y la comunidad. La administración indígena de los bosques, un hábito tan femenino en lo que respecta a la producción del sustento, estaba pues muy evolucionada cuando llegaron los británicos. Como el interés de Gran Bretaña en los bosques se limitaba a la obtención de madera con fines comerciales, estaba además la pericia indígena y fue sustituida por un enfoque unidimensional y masculinista de la silvicultura.